Bienvenidos al curso virtual de materiales peligrosos nivel técnico. Aquí reforzará conocimientos teóricos para poder realizar la práctica.
En la siguiente figura, piense qué haría si se encuentra con esta situación. Control y manejo del lugar. Es importante que veamos la seguridad previa, ya que en este tipo de emergencias encontramos diferentes peligros y riesgos. Atmósferas peligrosas, temperaturas extremas, incendios, gases tóxicos, productos inflamables, riesgos de explosión, caídas de unidad, riesgo de atrapamiento, etc. Para controlar la escena hay que seguir los siguientes pasos. Informar a la central de emergencia o el protocolo de emergencias que tengan. Establecer un puesto comando, evaluar la situación, establecer un perímetro de seguridad, establecer objetivos, estrategias y tácticas para el control de la emergencia, determinar las necesidades de recursos, preparar la información para transferir el mando. Zonas de control se establecen basados en la seguridad y grado de control. La zona caliente es donde se realizan las maniobras ofensivas y la cual se extiende suficientemente para evitar efectos adversos al personal fuera de la zona. La zona tibia es donde se coloca el corredor de descontaminación, llamado DECON, y da el apoyo a las operaciones en la zona caliente. La zona fría es donde se establece el puesto de control y otras funciones similares de soporte que se consideren necesarias para el control del incidente. Aquí vemos un ejemplo de la distribución de las zonas de control. Los equipos de comunicación son muy importantes para las emergencias. En este caso debe ser portátil e ignífugo. Algunos tipos de atmósferas son atmósferas con deficiencia de oxígeno, atmósferas inflamables, atmósferas tóxicas, atmósferas irritantes. Para determinar el tipo de atmósfera al que nos enfrentamos, los equipos de monitoreo deben estar bien calibrados, son básicos. Aquí vemos los valores para el monitoreo de oxígeno. Recordar que cuando el oxígeno tiene menos del 19% se debe usar EPRA. En el monitoreo de monóxido de carbono, cuando este esté entre 25 y 200 partes por millón, debe haber un máximo de exposición de 15 minutos. Se recomienda la protección respiratoria. El ácido sulfídrico tiene un olor característico a huevos podridos. Cuando está entre 10 a 15 partes por millón, debe haber un máximo de 15 minutos de exposición. Es recomendable usar protección respiratoria. Otro de los niveles que se monitorea es la explosividad. Para eso se ve los límites de inflamabilidad, que son dos. El límite inferior de inflamabilidad, que es la concentración mínima de gas en el aire por debajo, en la cual no es posible el fuego. También se monitorea el límite superior de inflamabilidad, que es la concentración máxima de gas en el aire por encima, en la cual no es posible el fuego. Límites de explosividad. Existen dos límites de explosividad: límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad. Límite inferior de explosividad es la concentración mínima de gas en el aire por debajo de la cual una explosión no es posible. Límite superior de explosividad es la máxima concentración de gas en el aire por encima de la cual una explosión tampoco es posible. Por debajo del límite inferior de explosividad, se considera que la mezcla es demasiado pobre para arder.
por encima del límite superior de explosividad es demasiado rica para arder. A continuación, realizaremos una experiencia práctica donde visualizaremos cómo se da la concentración adecuada entre el aire y el gas inflamable dentro de un recipiente, al cual se le aplica una fuente de activación suficientemente caliente para que encienda el gas combustible. En este caso, gas butano. Para que la combustión se produzca, la teoría dice que para que el gas butano se encuentre entre el límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad, tiene que existir una concentración en el aire entre el 1.8% al 8.5%. Niveles de respuesta. Alertamiento. Es la persona que en curso de sus tareas normales podría encontrar una emergencia que involucra materiales peligrosos y quienes espera que reconozcan la presencia de dichos materiales, se protejan a sí mismos, soliciten personal entrenado y aseguren la escena. Operaciones básicas. Persona que responde a incidentes con materiales peligrosos con el fin de implementar y apoyar las acciones para proteger a las personas en las cercanías, el ambiente o la propiedad de los efectos de una fuga o derrame. Nivel técnico. Persona que responde a incidentes con materiales peligrosos usando un procedimiento de respuesta basada en los riesgos. Selecciona procedimientos aplicables de descontaminación y controla un escape o descarga usando equipos y trajes de protección especializados. Nivel especialista. Tiene las mismas habilidades que el técnico y puede realizar los mismos trabajos. Además, posee un conocimiento mucho más profundo de las sustancias involucradas por su formación en química y procesos químicos. Nivel comandante de incidentes. Asume la responsabilidad de conducir a los técnicos en las operaciones específicas para controlar los incidentes. Estima las consecuencias potenciales del incidente, toma las decisiones de las acciones a realizar y aprueba la protección a usar. Vela por la seguridad de su personal a cargo y de la operación en general. Si está presente o llega a la escena, es quien debe tomar el mando. Tiene que tener sólidos conocimientos de los niveles de alertamiento, operaciones y planificación, organización y dirección, además de una amplia experiencia en el trabajo de campo. Para saber que existe un material peligroso, una forma es reconocer. Esto nos indica que hay posibilidad de que esté involucrado un material peligroso. Una de las formas de reconocer es viendo el tipo de instalación. Como vemos en las figuras superiores, nos indican posible material inflamable, al ser una planta de gas y un grifo, mientras que las figuras inferiores nos indicarían variedad de productos peligrosos. Pero en todos los casos, estamos hablando de material peligroso. Otra forma de reconocer es por el tipo de contenedor, ya que la forma podría indicarnos si es un gas o un líquido o si transporta cierta mercadería peligrosa. Para reconocer también se usa la NFPA 704, es la norma que explica el diamante de materiales peligrosos, establecido por la Asociación Nacional de Lucha contra el Fuego de Estados Unidos y fue creado para contenedores fijos. En nuestro país se utiliza en cisternas o unidades de transportes de hidrocarburos. Nos muestra diferentes colores para los tipos de riesgos: azul para el riesgo de la salud, rojo para el riesgo de incendio, amarillo para ver la reactividad, que va del 0 al 4,
siendo el 0 el riesgo mínimo y el 4 el más alto. Además del color blanco, que nos muestra ciertos riesgos específicos como si es corrosivo, ácido o no debe usarse agua, entre otros. Otra forma de reconocer es el rombo de la DOT, que es el Departamento de Transportes de Estados Unidos. Como se ve en la figura, tiene un símbolo de la clase de riesgo, un color de fondo y un número de clase de riesgo. Tiene 9 clasificaciones que veremos a continuación. Clasificación 1, explosivos, la cual tiene 6 subdivisiones. La 1 es explosión masiva, la 2 es riesgo de proyección pero no explosión masiva, la 3 es riesgo de incendio con riesgos de pequeñas ondas expansivas, poca proyección, no explosión masiva. La 4 no presenta ningún riesgo considerable, la 5 muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión masiva y la 6 extremadamente insensible que no presenta riesgo de explosión. Clasificación 2, gases, que tiene 3 subdivisiones: gas inflamable, no inflamables y gas tóxico. Clase 3, líquidos. Clase 4, sólidos, que tiene 3 subdivisiones: sólido inflamable, sólido de combustión espontánea y sólido peligroso en contacto con el agua. Clase 5, oxidantes, que tiene 2 subdivisiones: comburente y peróxido orgánico. Clase 6, venenosos. Clase 7, radioactivos. Clase 8, corrosivos. Y clase 9, misceláneos. En misceláneos pueden incluir cargas que están reguladas en el transporte, pero no pueden ser incluidas en las otras clases. También sustancias peligrosas para el medio ambiente y residuos peligrosos. Otra forma de saber que se trata de un material peligroso es identificando. ¿Qué nos especifica cuál es el material peligroso al que nos estamos enfrentando? Una forma de identificar es por el nombre del producto. Otra forma de identificar es a través del número de las Naciones Unidas, que es un número de 4 dígitos, que está en un fondo naranja. Otra manera de identificar es a través del documento de transporte, ya que en él se encuentra el nombre del producto. Por último, otra forma de identificar es a través de la hoja de seguridad del producto, conocido como MSDS, que como vemos tiene 16 partes en la cual nos va a informar cuál es el nombre del producto y sus características. Ahora veremos la guía GRE de la versión del 2016, que es un libro de consulta escrito en lenguaje sencillo para guiar al personal de respuesta a emergencias en sus acciones iniciales en la escena del incidente. Está formado por unas páginas blancas, sección amarilla, sección azul, sección naranja y sección verde. En las primeras páginas blancas veremos un flujograma que nos indicará cómo usar esta guía. En las páginas blancas también nos mostrarán las etiquetas de la clasificación de la DOT con sus respectivas guías para que sea más fácil ubicarlas. Además hay una sección para poder ubicar la guía por el tipo de contenedor. Las páginas blancas también nos van a mostrar el número de identificación de riesgos de contenedores intermodales. El objetivo de la guía GRE es ubicar las guías de respuesta lo más rápido posible. Para eso, en las páginas amarillas podemos ubicar los productos si conocemos solo el número de Naciones Unidas. Las páginas azules nos ayudan a ubicar el producto por el nombre del material.
Tener en cuenta que tanto en las páginas amarillas como en las páginas azules habrán productos que están resaltados en verde. Estos son productos que tienen riesgo de inhalación tóxica y que tendrán que llevarlos a las páginas verdes. Las páginas naranjas contienen las guías de respuesta, que tienen 3 ítems importantes: peligros potenciales, seguridad pública, que tiene que ver con el tema de evacuación, y respuesta a emergencia, en fuego, derrames o fugas, y primeros auxilios. Las páginas verdes nos van a indicar los productos con riesgo de inhalación tóxica, en las cuales nos indicarán las zonas de aislamiento inicial y la zona de acción protectora, tanto de día como de noche. Hay una lista de materiales con riesgo de inhalación tóxica más comunes, como el amoníaco, anhidrido, cloro, el cloruro de hidrógeno, anhidrido, cloruro de hidrógeno líquido refrigerado, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, anhidrido, óxido de etileno. Las etiquetas de la NFPA son en forma de diamante y usan 4 secciones de colores para indicar la información de peligrosidad. Los colores rojo, amarillo, azul y blanco representan tipos específicos de peligro. Al igual que el sistema HMIS, las etiquetas NFPA usan números del 0 al 4 para indicar la gravedad de los peligros en cada categoría de color. El 0 indica que el material no es peligroso, en tanto que el 4 advierte que el material es sumamente peligroso. La zona roja en la parte superior de la etiqueta muestra el grado de inflamabilidad del material. A la derecha, la sección amarilla indica la estabilidad de la sustancia. El cuadro azul a la izquierda le indica la probabilidad de que la sustancia ocasione trastornos de salud. En la parte inferior de la etiqueta de la NFPA, el área blanca usa iconos para indicar si la sustancia plantea un peligro especial. Los números de identificación de químicos que aparecen en algunas etiquetas del DOT son parte de un sistema identificador internacional formulado por Naciones Unidas. Según este esquema, se le asigna a cada tipo de sustancia un número exclusivo de 4 dígitos. En un incidente con materiales peligrosos, los números de la ONU pueden ser una fuente crucial de información para los emergentes y ayudar a los equipos de hazmat a controlar rápidamente la situación. Vamos a recapitular lo que hemos aprendido. Siempre fíjese si hay etiquetas de advertencia en todo contenedor que vea. Lea todos los rótulos cuidadosamente y préstele atención a la información que den. Cuando una etiqueta recomienda ponerse equipo de protección personal, hágalo. Si no está seguro de lo que significa una etiqueta, pregúntele a su supervisor. Si usted es el encargado de etiquetar los contenedores, asegúrese de hacerlo correctamente. A todos nos gustan los misterios, pero no cuando pueden hacernos daño. Y un hazmat no identificado pudiera ser eso precisamente. Al prestarle atención a los rótulos de contenedores, usted puede contribuir a esclarecer el misterio de las sustancias peligrosas y lograr que su compañía sea un lugar más seguro donde trabajar. Reactividad en el aire. Este describe cómo probablemente se encenderá una sustancia o liberará energía cuando se exponga al aire. Las sustancias con alta reactividad al aire pueden ser peligrosas si se exponen. Pirofórico, químico con una temperatura de autoignición en el aire igual o menor a 54 grados centígrados. Agentes biológicos. Son los microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Agentes sanguíneos. Sustancias que dañan a las personas por interferencias en la respiración celular. Algunos agentes sanguíneos son el cianuro de hidrógeno, cianuro de cianógeno.
La sintomatología ocurre distrés respiratoria, cefalea, insensibilidad, convulsiones y coma. Punto de ebullición. Definimos al punto de ebullición como la temperatura a la cual se produce transición de la fase líquida a la gaseosa. Concentración. Nos indica la cantidad de soluto presente en una cantidad de solución. Si tenemos una solución, el soluto estará presente en una determinada proporción con respecto al solvente. Esa proporción no cambiará a menos que se adicione más soluto o más solvente. En consecuencia, la concentración permanece constante. Corrosividad. Capacidad de un material para atacar y destruir químicamente los tejidos corporales expuestos. Los corrosivos también pueden dañar e incluso destruir el metal. Empiezan a provocar daño tan pronto están en contacto con la piel, ojos, tracto respiratorio, tracto digestivo o metal. Puede ser tanto ácidos como bases. Dosis. Es la cantidad de una sustancia a la que se expone una persona durante un periodo de tiempo. La dosis es una medida de exposición. Se expresa corrientemente en miligramos por kilo por un día. En general, cuanto mayor es la dosis, mayor es la probabilidad de un efecto. Irritantes. Los gases de acción irritante se caracterizan por producir extensas y profundas lesiones a nivel de las mucosas de la vía aérea. El nivel de lesión a lo largo del aparato respiratorio dependerá de la intensidad y duración de la exposición, así como el tamaño de las partículas y del grado de hidrosolubilidad. El pH puede ser ácido, neutro y alcalino, como se visualiza en la figura. De 0 a 6 será ácido, 7 es neutro y de 8 a 14 será alcalino. Radiactividad. Es un fenómeno físico por el cual algunos cuerpos o elementos químicos llamados radioactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinarias, entre otros. Reactividad. La reactividad se refiere a la capacidad de una sustancia para sufrir una reacción química, ya sea con ella misma o con otras sustancias o reactivos, transformándose en uno o varios productos y liberando energía. Solubilidad. Capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse con un líquido. Gravedad específica, llamada también densidad relativa, es la relación de la densidad de una sustancia y la densidad del agua a la misma temperatura. Densidad de vapor, es la comparación del peso del gas o vapor en relación al peso del aire. Presión de vapor es la presión de fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida para una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio. Sublimación es el proceso físico mediante el cual se pasa de un estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, como el hielo seco. Viscosidad, propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. Los de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir y los de baja viscosidad fluyen con facilidad. Volatilidad es la tendencia de una sustancia a pasar a vapor. Se define también como la facilidad con que una sustancia se evapora. Vías de entrada al organismo. Puede ser ocular a través de la mucosa ocular, respiratoria a través de las vías respiratorias, digestiva a través del aparato digestivo, dérmica a través de la piel y parenteral cuando va directamente al flujo sanguíneo. Como vemos en el cuadro, el agente químico que ingresa al organismo puede atacar a uno o varios órganos. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre el contacto con el microorganismo y la aparición de los síntomas, que estos pueden ser dolor de cabeza, de oído, garganta, falta de apetito, estornudos, tos, mocos, entre otros. Concentración letal 50 es el término equivalente utilizado para materiales transportados por aire y se expresa en miligramos por litros o en partes por millón. Dosis letal 50.
es la cantidad o concentración que mata a la mitad de los animales expuestos y se expresa en miligramos por kilogramo de peso. Una parte por millón es igual a 1 mililitro por metro cúbico. Las sustancias químicas se miden a menudo en partes por millón, ppm. A fin de ayudar a visualizar la cantidad de sustancia química que esto representa, imaginen una casa con 3 dormitorios. Se necesitaría aproximadamente 1 millón de canicas para cubrir los pisos de la casa. Una parte por millón sería una de las canicas en uno de los pisos. Valores umbrales límite. Valor guía definido por la Conferencia Americana de Higienistas Gubernamentales para establecer la concentración de una sustancia potencialmente tóxica en el aire a la cual podría exponerse los trabajadores adultos sanos durante una semana de 40 horas de trabajo a lo largo de su vida laboral sin sufrir efectos adversos. Valor umbral límite techo. Es la concentración que no debe exceder una sustancia química en ningún momento durante una jornada de trabajo. Límite de exposición a corto tiempo. Concentración máxima a la que una persona puede estar expuesta, cumpliendo las siguientes premisas. Siempre debe ser menor a 15 minutos. No debe ocurrir más de 4 veces en un día. Debe transcurrir por lo menos 60 minutos entre 2 exposiciones sucesivas. Promedio ponderado en el tiempo. Concentración máxima a la que una persona puede estar expuesta 8 horas al día, 40 horas a la semana sin sufrir daño. Ahora veremos técnicas de respuesta y control. Estos se plantearán en función al tipo de incidente, el peligro, riesgo a enfrentar, teniendo como parte importante y fundamental la capacitación del personal y recursos disponibles. Se clasificarán en defensivos, ofensivos y de no intervención. Las acciones defensivas son aquellas que se adoptan desde una determinada distancia en relación con el lugar del incidente. Por lo común, estas acciones defensivas se efectuarán antes de que se estabilice la situación. Pueden incluir evacuación de personas y confinamiento, que se refiere a la construcción de diques a distancia del material derramado. Confinamiento, procedimientos realizados para mantener un material una vez liberado en área definida o local. Endicamiento, técnica de control tipo confinamiento que consiste en construir diques con arena, arenillas, salchichas absorbentes, etc., que permitan mantener en un lugar definido el líquido derramado y no vaya a llegar a lugares donde pueda causar daños. Tapado con mantas. Técnica de control que consiste en colocar sobre el derrame del sólido particulado una manta impermeable para evitar que haga contacto con el agua y se esparza por todo el lugar. Overpack. Técnica de control que consiste en guardar herméticamente un envase y o sustancia en un overpack, que es un recipiente seguro y de fácil transporte, para su posterior recuperación o disposición final. Absorción. Técnica de control que consiste en recuperar el líquido peligroso derramado haciendo uso de almohadas, paños y salchichas absorbentes. Es usado como un método de descontaminación. Ahora veamos las acciones ofensivas, que son aquellas que se adoptan para el control de la emergencia teniendo contacto directo con el producto involucrado. Las acciones pueden incluir contención o extinción. Parchado. Técnica de control tipo contención que consiste en colocar un parche de jeve de preferencia en la fisura y evitar que el líquido o sólido peligroso se continúe liberando. Taponeo. Técnica de control que consiste en colocar un tapón, sea tipo cuña o punta roma, que ingrese a presión por el agujero para evitar que el líquido o gas peligroso se siga liberando. Cierre de válvulas. Técnica de control que consiste en cerrar válvulas para eliminar el paso del material peligroso a través de duchas y tuberías, así como controlar las salidas indiscriminadas de este en algún punto de fuga. Montaje de bridas.
Técnica de control que consiste en instalar o montar bridas a través de pernos de unión para permitir que el material peligroso continúe su tránsito normal por las tuberías. Kit nivel A con capuchón. Equipo diseñado para contener fugas y escapes de gas cloro en cilindros de hasta 68 kilogramos. Kit nivel B con puente grapa. Equipo de seguridad compuesto por herramientas probada para enfrentar fugas y escapes de materiales peligrosos gaseosos en contenedores hasta de 1 tonelada. Adsorción. Técnica de control que consiste en mezclar el líquido peligroso derramado con una sustancia particulada fina, como la arenilla, que la puede absorber. El líquido ya no será recuperable. Es un método de descontaminación. Dilución. Técnica de control que consiste en verter voluminosas cantidades de agua u otro solvente al contaminante con la finalidad de erradicarlo. Es un método de descontaminación también. Neutralización. Técnica de control que consiste en mezclar una sustancia ácida con una alcalina o viceversa, con la finalidad de obtener una sustancia neutra que sea menos riesgosa que cualquiera de las anteriores. Ascenso y descenso de tambor o barril. Técnica que tiene por objetivo recuperar contenedores cilíndricos que han caído a desnivel o como medio de transporte alternativo cuando no se pueda contar con algún medio de transporte adecuado. Las acciones de no intervención son aquellas que se adoptan cuando el riesgo para los respondedores es muy alto, pudiendo perder la vida. Ahora hablaremos del equipo de protección personal, que es el equipo suministrado para proteger o aislar a una persona de los riesgos de sustancias químicas, físicas y térmicas que pueden encontrar en un incidente por materiales peligrosos. Estos equipos de protección personal tienen límites, como por ejemplo no protege contra todos los peligros, disminuye los sentidos, se necesita un mantenimiento permanente y minucioso, y no siempre son a la medida. También tiene requerimientos de capacidad física. La respuesta a materiales peligrosos es física y psicológicamente estresante. Se requiere un programa administrativo de salud y de seguridad para asegurar que los respondientes son capaces de cumplir con las exigencias del trabajo. La protección respiratoria es parte del equipo de protección personal que se necesita. Es el equipo diseñado para proteger a quien lo lleva contra la inhalación del contaminante. Las máscaras con filtros es un tipo de protección respiratoria que purifica el aire. Sirve para riesgos mecánicos, químicos y combinados. El uso se realiza cuando el nivel de oxígeno es menor al 19.5%, cuando se conoce el contaminante, cuando los niveles de concentración están dentro de los límites del filtro, el contaminante tiene propiedades adecuadas y alertas. Otro tipo de protección respiratoria es el SCBA de circuito cerrado. Reciclan el aire exhalado por el usuario en lugar de expulsarlo a la atmósfera. El aire exhalado pasa a través de un bote que tiene sal de soda que filtra el CO2. Otro equipo de protección respiratoria es el SCBA de circuito abierto, que tiene suministro de aire comprimido apto para respirar. El usuario respira normalmente y el aire exhalado se expulsa del sistema. El suministro de aire se limita a la cantidad que el usuario pueda cargar. Por eso es importante que el usuario esté en buena condición física. Ahora veremos los niveles de protección personal. El nivel A proporciona el nivel más alto de la protección para la piel, ojos y sistema respiratorio. Se usa como protección contra altas concentraciones de un material tóxico por inhalación hidérmico. Además, cuando no se conoce el producto a enfrentar. La tela del traje, el visor, los guantes, las botas y el cierre, aun cuando sean de diferentes materiales, deben ser compatibles con las sustancias involucradas en el incidente. El nivel A está compuesto por traje protector contra vapores, con certificación NFPA 1991, un equipo autónomo de demanda de presión positiva,
guantes interiores resistentes a químicos, botas de seguridad resistentes a químicos, radio de comunicación de doble dirección y protector de cráneo como el casco. El nivel de protección B proporciona el mismo nivel de protección respiratoria que el nivel de protección A. Un nivel mediano de protección para la piel, que solo sirve para salpicaduras de algunos vapores, y el nivel mínimo contra materiales desconocidos según la OSHA. El nivel B está compuesto por traje protector contra salpicaduras de líquidos de la norma NFPA 1992, equipo autónomo de demanda de presión positiva, guantes interiores y exteriores resistentes a químicos, botas de seguridad resistentes a químicos, radio de comunicación de doble dirección y protección de cráneo, que es el casco. El nivel de protección C proporciona la misma protección para la piel que el nivel B y un nivel inferior de protección respiratoria. Tiene traje protector contra salpicaduras de normativa NFPA 1993, máscara de rostro completo y filtros purificadores y canister, guantes resistentes a químicos, botas de seguridad resistente a químicos, radio de comunicación de doble dirección y el protector de cráneo, que es el casco. Por último, el nivel de protección D no proporciona protección respiratoria ni protección contra químicos. Entrega solamente protección contra riesgos mecánicos. Normalmente se usa en las áreas de apoyo de la zona fría y no debe usarse en la zona tibia o caliente. Y se usa cuando la atmósfera no tiene ningún peligro conocido o desconocido. Las labores excluyen salpicaduras, inmersión o la posibilidad de aspirar o tener contacto con químicos peligrosos y cuando la atmósfera contiene más de 19.5% de oxígeno. El nivel de protección D consta de ropa de tela, botas o zapatos de seguridad, protección de cráneo, que es el casco, y los lentes de seguridad. Para seleccionar el nivel de protección debemos considerar lo siguiente: características físicas y químicas, toxicidad del producto, medios de contaminación del producto, ya sea por inhalación, tacto, salpicadura, etc. Esto usualmente se encuentra en la hoja de seguridad del producto o conocida como MSTS. Recuerde que si desconoce el nombre del producto, debe iniciar con un nivel superior, posiblemente nivel A. Descontaminación, DECOM. Los procesos físicos y o sustancias químicas para reducir o prevenir la propagación de contaminantes de personas, animales, el ambiente o equipos involucrados en incidentes con materiales peligrosos. El corredor de descontaminación es el área situada generalmente dentro de la zona tibia, donde se realiza la descontaminación, como se puede observar en la figura. El grupo que se necesita para realizar el DECOM puede ser entre 2 a 8 personas. Esto dependerá de la intensidad o gravedad de la situación y del número de personal disponible. La prioridad para la descontaminación es la siguiente: respondedores, personal presentes en el lugar, víctimas, equipos y por último, descontaminadores. Hay dos formas de descontaminación: mediante medios físicos como absorción, dilución o lavado, escobillado, raspado, aspirado. También los métodos químicos como la adsorción, degradación, neutralización, solidificación, desinfección, esterilización. Todo incidente de materiales peligrosos necesita que se forme su sistema de comando de incidentes. Para eso veremos un video explicativo.
Paso 1. Informar a su base del arribo a escena. Comunique el nombre con el que identificará el incidente. Paso 2. Asumir el mando y establecer el puesto de comando. Quien asume el mando, nombre completo. ¿Cuál es la identificación radial del comando? Indique el lugar de ubicación del PC. Al establecer el PC, asegúrese que tenga seguridad y visibilidad, facilidades de acceso y circulación, disponibilidad de comunicaciones, lugar alejado de la escena, del ruido y de la confusión, capacidad de expansión física. Paso 3. Evaluar la situación. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? ¿Qué sucedió? ¿Qué amenazas están presentes? ¿De qué tamaño es el área afectada? ¿Cómo se podría aislar el área? ¿Qué lugares podrían ser los adecuados para el puesto de comando? Área de espera y área de concentración de víctimas. ¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para el flujo de personal y equipo? ¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y organización? Paso 4. Establecer el perímetro de seguridad. Al establecer el perímetro, considere tipo de incidente, tamaño del área afectada, topografía, localización del incidente con relación a la vía de acceso y áreas disponibles alrededor, áreas sujetas a derrumbes, explosiones potenciales, caída de escombros, cables eléctricos, etc. Condiciones atmosféricas, posible ruta de ingreso y salida de vehículos, coordinar la función de aislamiento perimetral con el organismo de seguridad correspondiente. Retirar a las personas que se encuentren en la zona del incidente, excepto el personal de respuesta autorizado. Paso 5. Establecer objetivos. Los objetivos deben de ser específicos, observables, alcanzables y evaluables. Objetivos: extinguir el fuego en el vehículo volcado, atender y trasladar a las 2 víctimas del incidente, rescatar a la víctima atrapada del vehículo volcado. Paso 6. Determinar estrategias y tácticas. Las estrategias son el medio a través del cual se logran alcanzar los objetivos establecidos. Las tácticas son acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia. Estrategias y tácticas. Envío de 3 bomberos con una línea para extinguir el fuego en el vehículo volcado. Envío de 2 paramédicos para la atención del lesionado en el vehículo colisionado. Envío de 5 rescatistas con equipo de extracción para la liberación y posterior atención del lesionado atrapado. Paso 7. Determinar necesidad de recursos y posibles instalaciones.
Identifique dónde se puede ubicar el área de espera y área de concentración de víctimas y cuáles recursos podría requerir. Paso 8. Preparar la información y en caso necesario transferir el mando. Informar a su base y al personal en operación quién es el nuevo comandante. Estado del incidente. ¿Qué pasó? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se necesita? Situación actual de seguridad. Objetivos, estrategias y tácticas. Organización actual. Asignación de recursos. Recursos solicitados y en camino. Instalaciones establecidas. Plan de comunicaciones. Probable evolución. Antes de concluir, entregar los formularios SCI 201, SCI 207 y SCI 211 completados. Este es el final de la parte teórica. Ahora usted está listo para la parte práctica. ¡Suerte!